A mí me llaman jíbaro, como si eso fuera un insulto. Pero escúchame bien. Hello. Ok. Me disculpe, pero yo siempre quería hacer esto. Bienvenidos a Sábado Gigante. Yo no soy don Francisco, pero sí soy franciscano. Cuando me invitaron a hablar hoy para ustedes, lo primero que hice fue preguntarle a los organizadores cuál es el tema, qué se supone que debo lograr. Y me dijeron que querían a alguien que los inspirara y les diera esperanza para vivir con fe. El problema fue que todos los que podían hacer eso estaban ocupados. Así que al final me tocó a mí invitar algo. Y la verdad, no sabía qué hacer. Mis hermanos me aconsejaron que hablara de lo que conozco. Pero el problema es que nada de lo que se me ocurría me parecía útil. Sin embargo, a mí me encanta escribir, así que me puse a escribir sobre mi vida y a reflexionar sobre mis experiencias, con la esperanza de que se me ocurriera una idea. Pero no surgió nada. O al menos no surgió hasta que tuve una conversación con el obispo. Él habló de lo importante que es para los sacerdotes conectar con la gente, que la manera en que podemos impactar a la vida de alguien es caminando a su lado y empatizando con ellos. Cuando dijo eso, me di cuenta de que aunque mi vida ha sido diferente de la mayoría a mis experiencias, y mis experiencias son únicas, lo que sentí en esas experiencias es algo mucho más común. Al crecer en una familia militar, siendo puertorriqueño, en Estados Unidos y en Alemania, sé lo que se siente estar atrapado entre dos culturas. Ser parte de ambas, pero no ser completamente aceptado por ninguna. Como dijo alguien anoche, ni de aquí ni de allá. Sé lo que se siente tener padres que están orgullosos de su herencia, pero que tienen miedo de que sus hijos no encajen, así que no les enseñan su idioma. Sé lo que se siente que te vean de forma unidimensional en lugar de ver a la persona complicada e interesante que soy. Y sé, por hablar con otros, que la mayoría de la gente, al menos algunas veces, ha experimentado lo que es sentirse un extraño no aceptado, con la necesidad de esconder una parte de sí mismos, la frustración de que te subestimen. Así que tomé todas esas experiencias positivas y negativas e hice de ella mi fortaleza. Todas las vivencias de mi vida, todos mis intereses han hecho que me sea más fácil conectar con la gente, encontrar un terreno común. Así que esto es lo que se me ocurrió. Voy a compartir con ustedes algunas historias de mi vida, las lecciones que aprendí de ellas y cómo las usé más adelante.
Nací en Tampa, Florida, pero me bautizaron en la parroquia de mi padre en Puerto Rico, que es también donde mis padres se casaron. Tengo recuerdos muy felices de esos primeros 6 años de mi vida. Como vivíamos tan cerca de Puerto Rico, íbamos mucho a visitar la familia. Y ellos también podían volar para vernos a nosotros. Además, tenía primos que vivían en Tampa. Mis abuelos, tíos y primos eran una parte muy importante de mi vida y para mí no existía un lugar mejor que Puerto Rico. Durante esos primeros años, muchos de mis recuerdos más tempranos son de allí. Durante los primeros años en mi casa, mis padres solo hablaban español. Mi hermanita pequeña le pedía jugo en español a nuestra niñera americana y yo tenía que traducir. Mi hermana decía, yo quiero jugo. Y ella me miró, ¿qué dice ella? She wants juice. Aunque no vivíamos allí, en mi mente y en mi corazón Puerto Rico era mi hogar. Luego estaba Florida, que es donde vivía, donde estaban mis amigos, donde empecé la escuela. Florida también es mi hogar y también la amaba. Así que culturalmente soy americano y soy puertorriqueño. Pero entonces pasaron unas cosas que tuvieron un impacto enorme en mi vida. Un día fuimos al comisariato, el supermercado militar. Mientras entrábamos, alguien oyó a mis padres hablando español y les dijo que tenían que hablar en inglés. Para lo que entiendan un poco, mis dos padres hablan inglés. Mi papá podía hablar sin acento porque su hermana mayor lo obligaba a practicar en casa cuando era niño. Mi mamá no hablaba con acento, pero era fluida. Así que mi padre, en inglés perfecto y sin nada de acento, se volteó hacia ese señor y le dijo que tiene un buen día. Puede imaginar que él no dijo eso. Yo era muy pequeño, pero para entender realmente lo que había pasado. Yo era muy pequeño para entender realmente lo que había pasado. Un par de años después, mi familia fue a Disney World porque en esa época todavía se podía pagar. Y pasó exactamente lo mismo. Yo no me acuerdo para nada de eso, pero tuvo un impacto enorme en mi vida. Mis papás dejaron de hablar español en casa. Mi mamá quería mejorar su inglés y como yo iba a empezar a la escuela pronto, tenían miedo que me costara que me señalaran. Tenía 5 años y dejé de aprender español. Un momento, por favor. Ahí estaba yo, con una parte tan importante de mi identidad como puertorriqueño, el idioma de mi familia, que de repente se volvió algo casi prohibido en mi vida en Florida. Y encima, ahora se me hacía más difícil comunicarme con mi familia en Puerto Rico, lo que creó una barrera entre nosotros. Durante unos años, esas dos partes de mi vida habían estado en armonía, pero ahora
había tensión. Cuando cumplí 6 años, mi vida se volvió del revés. Mi papá, me sentaron y conmigo y me dijeron que nos íbamos a mudar a Alemania. Solo tenía 6 años. No sabía qué ni dónde era Alemania. No entendía lo que eso significaba. Me hubiera dicho que nos mudamos a California o a China. Y para mí habría sido lo mismo. Él me tuvo que explicar que quedaba muy lejos. Y mi primera pregunta fue, ¿y todavía podemos ir a Puerto Rico? Claro que no. Eran 8 horas de vuelo solo para llegar de Frankfurt a Atlanta. Estaba demasiado lejos y costaba demasiado dinero. Me sentí sin raíces. Estaba perdiendo mis 2 hogares en una sola vez. Poco después mi papá se adelantó y fue solo por 6 meses a Alemania. Y nosotros nos mudamos a casa de mi tío en Carolina del Sur. Empecé el año escolar en Florida, lo continué en Carolina del Sur y lo terminé en Alemania. 3 escuelas en un solo año. Cuando por fin llegamos a Alemania, hacía frío, no había playa. Desde la ventana de mi casa en Florida yo podía ver la playa. Y no entendía nada de lo que decía la gente. Todos los alemanes me parecían enfajados, caminando así. Uno de mis primos recuerdos en Alemania fue cuando mi papá nos recogió del aeropuerto. Como estaba a más de una hora de nuestra casa, paramos a una gasolinera y yo estaba tan emocionadísimo porque hacía meses que no vi a él. Así que lo seguí adentro cuando fue a pagar. Le pedí que me comprara un helado. Él me dijo, sí, ve y busca uno. Pero cuando fui a la nevera, estaba cerrada con seguro. Yo, confundido, me puse a buscar a mi papá y detrás de mí había un alemán muy alto y me preguntó, ¿qué quieres? Yo le dije, quiero un helado. Él me contestó, se pide, yo te lo doy. Eso fue diferente en Alemania. Aquí en los Estados Unidos, si quieres algo, tú lo buscas y lo traes. Pero ahí no. Para colmo, no había suficientes viviendas en la base para las familias nuevas. Así que nos tocó vivir en un pueblo 45 minutos del base y de la escuela. Así que ahora estaba rodeado de gente nueva que hablaba un idioma y tenía una cultura que yo no entendía. Pero entonces pasó algo muy importante. Al día siguiente de mudarnos, llamaron a la puerta. Mi mamá fue a abrir y yo, claro, la seguí porque yo soy curioso. En la puerta había vecinos ofreciéndole a mi mamá botellas de vino que ellos hicieron. Mi mamá, siendo la boricua hospitalaria, que es, los invitó a pasar y sirvió chips con salsa, especialmente salsa de frijoles negra. Esa es la especialidad de mi mamá. Pronto nos dimos cuenta de que éramos los primeros americanos que conocían así, mucho menos habían conocido lo puertorriqueño. Y en ese momento ellos probaron salsa por la primera vez. Pueden imaginar. Y tenían que haber visto sus caras. Un par se levantó, salió corriendo a su casa, agarró más vino y regresó. Se quedaron hasta tarde.
Había ruido y risas, comido y bebida. Y todo ese ambiente me recordó a Puerto Rico. Nunca me hubiera imaginado que un pueblito en el campo de Alemania me iba a hacer sentir nostalgia por mi familia en Puerto Rico. Un par de días después, tocaron otra vez a la puerta. Otra vez mi mamá fue a abrir y yo la seguí. Y ahí estaba una niña, más o menos de mi edad. Ella me señaló, me dijo algo en alemán y hizo así. Yo miré a mi mamá así. Fue muy nervioso, con un poco de miedo. Amanda miró hacia abajo, hacia mí, y dijo, con lo que supongo que era todo en el amor de su corazón, mi mamá me dijo, afuera, va a jugar con ella. Yo supe que no tenía opción, porque cuando mi mamá te da un orden, ya está. Esa niñita corrió adelante y yo corrí detrás de ella. Algo que deben saber de ese pueblito en Alemania es que no tenía playa, pero sí tenía un río grande. Y después aprendí que es un poquito famoso. Y ella me llevó directo a ese río. Había un parque cerquita con otros niños. Jugamos con ellos un rato. Después nos fuimos directo a la orilla del río. Empezamos a tirar piedras. Al principio era solo para ver quién tiraba más lejos. Hasta que uno de los niños más grandes tiró su piedra y botó sobre el agua. Fue una de las cosas más geniales que había visto en mi vida. Me le acerqué, tan emocionado que lo olvidé por completo que no hablaba el mismo idioma y le pedí que me enseñara. Él no hablaba nada de inglés y yo no sé cómo, pero él me entendió. Y empezó a enseñarme cómo tirar la piedra. Me mostró la importancia de escoger la piedra correcta. Luego me enseñó cómo agarrarla así. Y después me mostró cómo pararme y cómo tirarla. Tenía que parar así y tirar así. Recuerdo que agarré una piedra, me paré exactamente como él, la agarré exactamente como él y la tiré y cayó directamente en el agua. Me decepcioné, pero había problema. Lo intentaría de nuevo. Seguí intentando y no sé cuántas veces lo hice. Lo único sé es que no tuve éxito de ese día. Llegué a casa y le conté a mi mamá lo que había hecho ese día. Ella me escuchó con paciencia, como hacen todos los padres, o al menos fingen hacer. Y a partir de ese día, todos los fines de semana, yo estaba ahí, abajo, en ese río, tratando de hacer botar las piedras, en el mismo modo de ese niño. Recuerdo la emoción cuando por fin lo logré. Y el nuevo juego que empezó. ¿Quién podía hacerla botar más veces? ¿O quién podía hacerla llegar más lejos? No vivimos en ese pueblo por mucho tiempo. Estaba lejos del base. Mi papá trabajaba en turnos de noche, así que casi no nos veía. Él quería que nos mudáramos más cerca para poder pasar tiempo con nosotros antes de que fuéramos a la escuela o para que lo viéramos antes
de que él se fuera a trabajar. No recuerdo el nombre de esa niña y para ser honesto, no sé si algún vez lo supe. No recuerdo haberle dicho mi nombre, pero no me cabía la menor duda de que éramos amigos. Aún era muy pequeño, pero estas experiencias marcaron cómo vería el mundo por el resto de mi vida. Cuando era niño, no podía poner en palabras lo que sentí al mudarme a Alemania. Pero ahora, mirando atrás, me doy cuenta de que me sentía expuesto y inseguro. Había perdido la seguridad de lo familiar, la seguridad de una casa en la que había vivido, de gente que conocía y que me conocía a mí, y había perdido la capacidad de comunicarme con ellos que me rodeaban. Al menos eso era lo que yo pensaba. Pero cuando un niño se le acerca a otro y muy emocionado hace así, ellos saben qué significa. Significa sígueme. Vamos a jugar. O quiero mostrarte algo. No tenemos que hablar el mismo idioma para entendernos. No me malinterpretan. Claro que ayuda, pero nos comunicamos con mucho más que las palabras. Nos comunicamos con gestos, con la mirada, con la actitud. Cuando me uní a los frailes franciscanos, hay un año que se llama el noviciado, donde aprendemos sobre la regla del orden, nuestra historia, y pasamos el año en oración, discerniendo si esta es la vida a lo que Dios nos ha llamado. Durante mi noviciado, había un hermano que nos dio un curso sobre multiculturalidad. Él era un hermano que creció en México. Se mudó a los Estados Unidos de adulto y se unió a los franciscanos. Así que sabe lo que es vivir en un país diferente con una cultura distinta. Su curso era muy bueno y nos dio mucho en que reflexionar. Pero hubo una cosa con la que no estuvo de acuerdo. Él nos preguntó, si las personas de culturas diferentes son fundamentalmente distintas, queriendo cosas diferentes de la vida, o si son fundamentalmente iguales, buscando cosas similares. Yo levanté mi mano y dije, en mi experiencia, la gente fundamentalmente quieren lo mismo. Somos más parecidos que diferentes. Él dijo que no, que las culturas tienen valores distintos y quieren cosas diferentes. Después de la clase, hablé con él y le dije que aún no estaba de acuerdo. Sí, las diferentes culturas pueden priorizar sus valores y maneras distintas, pero en mi experiencia, hay algunas cosas que todas las personas necesitan sin importar de la cultura que vengan. La gente necesita sentirse amada y necesita sentirse segura. Lo que hace que una persona se siente amada y segura será diferente, no solo de cultura, sino de pueblo y en pueblo y de familia en familia. Y cuando entiendes eso, no solo empiezas a entender mejor a la gente, sino que también puedes conectar con ellos mejor y comunicarte con ellos mejor. Como dije antes,
La gente puede comunicarse sin hablar el mismo idioma, pero también es cierto que las personas que sí hablan el mismo idioma pueden tener grandes problemas para entenderse. Recuerdo cuando estaba en la preparatoria en escuela superior en Arizona, yo estaba decorando para una fiesta y una amiga estaba subida en una escalera. Perdió el equilibrio y parecía que se iba a caer. Yo la vi desde el otro lado del salón y grité, alguien agárrala. Pero yo soy puertorriqueño y yo no usé la palabra agarrar. Yo usé otra palabra. Todos se detuvieron y me miraron fijamente. Sin entender qué había pasado, me volví hacia mi amigo y le pregunté, ¿qué pasó? Él me preguntó en inglés, ¿qué quería decir? What did you want to say? Se lo dije. Y entonces él me dijo, ok, para los mexicanos, esa palabra significa otra cosa. Nosotros hablamos la misma idioma, pero había un momento de miscommunication. Como se imaginaran, entendió experiencias similares con gentes de otros países. Incluso con un fraile de Brasil, algo similar pasó con él. Si tenemos la capacidad de entendernos más allá de los idiomas que hablamos, entonces conectar con los demás se vuelve mucho más fácil. Que nos entienden es muy importante para sentirnos seguros, pero no es lo único. Lo familiar también hace sentir seguros. A veces eso es bueno y a veces puede ser dañino. ¿Por qué la gente se queda en relaciones abusivas? Porque son familiares. A una edad muy temprana, a mí me sacaron la fuerza de la seguridad de lo familiar. No tuve más opción que aprender a conocer con gente nueva en un lugar nuevo. Por eso aprendí a no tenerle miedo a algo solo porque era nuevo. Y esto se ha convertido en una ventaja para mí en la vida. Lo noté por primera vez cuando me graduaba del 8º grado y estaba por entrar a la escuela superior. Cuando regresamos a los Estados Unidos de Alemania, mi mamá quería que mi hermana y yo fuéramos en una escuela católica para tener una buena educación. No me gustaba mucho. Era una escuela pequeña con niños que habían estado juntos desde muy pequeños y por más que lo intentaba, nunca fui realmente aceptado. Sin embargo, varios de mi escuela iban a ir a la misma escuela superior que yo. Y me di cuenta de algo. Ellos nunca habían ido a una escuela nueva. Su mundo había sido tan pequeño, pero estaba a punto de hacerse más grande. Pasó inmediatamente. Los chicos populares se volvieron muy callados, sentándose al fondo de la clase. Siguieron siendo amigos de la misma gente sin hacer nuevos amigos. Y eventualmente casi todos se fueron a otra escuela, una más pequeña. Los que quedaron
fueron los que encontraron nuevos amigos, los que fueron capaces de crecer en este nuevo entorno. Todos ustedes han venido de diferentes lugares. Incluso si nacieron aquí, como yo, llevan la historia y las tradiciones de diferentes culturas en el alma. Eso no se puede quitar. Algunas personas en este mundo quieren que disminuyan su identidad para sentirse más seguros. Muéstrenles que no tienen nada que temer. Encuentren un terreno común con ellos. Puede ser un interés compartido, un equipo de fútbol favorito, una experiencia similar. La gente que nos tiene miedo solo pueden vernos de forma unidimensional. Solo ven lo que algunos dicen de nosotros, pero no saben nada de quiénes somos realmente. Es fácil odiar a alguien que no conoces o no entiendes. Es fácil odiar cuando no has caminado junto a alguien. Hay muchas personas que nunca tendrán que pasar por lo que ustedes han pasado. Desarraigar su vida, venir a un país diferente y tratar de hacer un hogar. Mi familia fue bendecida porque la gente que conocimos en Alemania nos mostró amabilidad y hospitalidad, más incluso que algunas personas de nuestro propio país. Pero nosotros resistamos porque somos fuertes, ¿sí? Somos fuertes, ¿sí? Somos fuertes, ¿sí? Somos fuertes no por nosotros mismos, sino porque Jesucristo nos da la fuerza. Porque compartimos no solo un idioma, no solo una historia, sino porque compartimos la misma fe. La nuestra no es una fe individualista, es comunitaria. Todos nosotros tenemos raíces en muchas culturas. Tenemos raíces aquí en los Estados Unidos. Tenemos raíces en otros países. Pero de cualquier manera, nuestras raíces están envueltas alrededor de la roca de nuestra fe. Y esa roca es Cristo Rey. Que viva Cristo Rey. Que viva Cristo Rey. Y que viva Cristo Rey. Muchísimas gracias a todos ustedes. Dios le bendiga. Ahora me dijeron que yo podía hablar por un ratito en inglés y eso es lo que voy a hacer con los jóvenes. To all of the young men and women in here, you're growing up with feet in two cultures. You have feet in two different places, a foot here, a foot there. Whatever culture it might be, it doesn't matter. Because we are a communal people. We strive to do things together. It can be a lot sometimes. All of our family always together, whether it's at church, at school, at home, at work. It can be overwhelming. Sometimes we feel like we don't belong in this place or in that place. The reality is, our roots cannot be taken away. They belong to us. They are part of our history. The history that our parents gave us, the history that we make ourselves wherever we grow. I want to encourage all of you to hold on to both of those parts of yourself. Your identity is more complicated than some of your peers, maybe, because you are Mexican, Costa Rican, Puerto Rican, from El Salvador, wherever you might be from, but you're also from here. And that means that you get to be
more complicated. And being complicated is okay. It's hard, but it's okay. So I would like to encourage all of you to continue in faith and to trust in God. And also to reflect on what God might be calling you to. Some of you might be called to religious life. Some of you might be called to priesthood. Some of you are called to be married. I encourage all of you, whatever you may be called to, be open to the voice of God in your life, because I promise you that there is no better guide for life. You can try to follow your friends, you can try to follow your dreams. By all means, follow your dreams, especially if they are God's will. But trust in God, because if there's someone who is not going to steer you wrong, it's a God that loves you and made you exactly as you are. May God give you peace.